Buen día, amados hermanos. Vamos a entregarnos en este momento a la exposición de la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Oremos, Señor. Henos aquí, Señor, entregados a ti en esta mañana como menesterosos, reconociendo, Señor, que somos insuficientes para estas cosas, que no hay nada bueno en nosotros y que solamente por tus misericordias podemos estar presentes en este lugar todos y cada uno de nosotros, porque si no fuera por tus misericordias ya hubiésemos sido consumidos. Ven en esta hora, Señor, y ayúdanos. Te necesitamos. Nos ponemos en tus manos. Toma el control de la mente, los pensamientos, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos para que nos entreguemos de todo corazón a adorarte en este momento, en espíritu y en verdad. Que tu nombre sea exaltado, glorificado y honrado. Te lo pedimos en el nombre glorioso, santo y bendito del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, ya nosotros, después de haber concluido nuestro estudio en la carta de Pablo a los Colosenses, en esta mañana nos entregamos a comenzar nuestro estudio en la carta escrita también por el apóstol Pablo a los Efesios. Damos gracias al Señor por las bendiciones que recibimos en el estudio de la carta anterior, y así esperamos también que en este nuevo proyecto del estudio de esta carta a los Efesios el Señor traiga muchas bendiciones entre nosotros. Esta carta a los Efesios es otra de las cartas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión. Recordemos que fueron 4 las cartas que él escribió desde la prisión en Roma, conjuntamente con Filipenses, Colosenses, la carta a Filemón y también esta carta que nosotros empezamos a estudiar hoy. Y en el día de hoy vamos a tener solamente la introducción al estudio de la carta de Pablo a los Efesios, recordando primeramente que para estos estudios estamos siguiendo de cerca al pastor John MacArthur. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta mañana. Hubo una historia, cuenta el pastor MacArthur, una historia reciente que fue motivo de mucho admiración o causó muchas sorpresas en la sociedad norteamericana cuando fue publicada en uno de los periódicos más famosos de este país, Los Angeles Times. Se refiere a una pareja de ancianos que fueron encontrados muertos en su apartamento. Cuando se le practicaron las autopsias a los cadáveres, se concluyó que ambos habían muerto producto de una severa desnutrición. No obstante, cuando los organismos correspondientes hicieron un levantamiento
en su apartamento, encontraron nada más y nada menos que la suma de $40,000 en el apartamento. Otra historia que también nos cuenta es referente a una señora que llevó por nombre Hetty Green. Y esa señora ha sido considerada como la persona más tacaña de los Estados Unidos. Se dice que esa mujer se comía la avena fría para no gastar para calentarla. También ella, en una ocasión, un hijo de ella sufrió un accidente, tuvo una lesión en una pierna y dice la historia que esa mujer se dilató tanto buscando algún hospital donde le ofrecieran un tratamiento gratis a su hijo, que el pie del muchacho fue afectado por una bacteria y como consecuencia de esa bacteria tuvieron que amputarle la pierna. Pero ese no es el colmo. También se dice de ella que se provocó su propia muerte cuando sostenía una discusión con otras personas acerca de los beneficios de consumir la leche descremada en lugar de la leche entera, por la razón de que la leche descremada era más barata. En ese momento sostenía una discusión muy fuerte con las demás personas y eso le provocó un derrame cerebral que le causó la muerte. Cuando se publicó la historia de esta mujer, también se incluyó la información de que esa mujer poseía una fortuna de $100 millones. Y eso fue en el año 1916. Como nosotros debemos de saber, $100 millones en el 1916 era una gran fortuna, si aún lo es en el tiempo presente, como todas las cosas cuestan muchísimo más que en ese tiempo, pero aún en este tiempo $100 millones representa una gran fortuna. Ahí tenemos la historia de dos personas que sufrieron severas consecuencias a pesar del conocimiento que ellos poseían de los recursos que tenían en sus manos. Pero más reciente aún, hace un par de años, yo leí otra historia que es diferente, en cierta manera. En uno de los medios leí de una pareja, no recuerdo exactamente, pero creo que es en uno de los estados del sur de los Estados Unidos, que estaba pasando por un momento muy difícil económicamente. Esa pareja, ambos habían perdido sus empleos, ya habían consumido todos los ahorros que poseían y ya estaban a punto de entregar la casa donde vivían al banco porque no tenían recursos para pagarla. Dice la historia que leí que el hombre de la casa, buscando
entre sus pertenencias encontró un billete de lotería, un ticket de lotería. Él fue y chequeó el ticket de lotería y ese ticket estaba premiado con $4 millones. Pero el asunto es que él encontró el boleto hoy. Él fue y chequeó el boleto hoy, se dio cuenta de que tenía una fortuna en sus manos que podía aliviar o curar sus problemas económicos. Y ese ticket de lotería se vencía el siguiente día. O sea, él compró el ticket, lo tiró en un lugar y jamás se acordó de que tenía ese ticket ahí. Ese día, en busca de otras cosas, se encontró con el ticket y se da cuenta que el ticket tiene un premio de $4 millones, pero si hubiese sido el siguiente día, ya no le servía de nada. Entonces, en estas tres historias tenemos las dos primeras mujeres que se mencionan en la historia, que a pesar de tener una fortuna económica y de ser consciente de ambas, murieron por no hacer uso de ellas. En la tercera historia que le conté, tenemos el caso de alguien que estuvo a punto de perder aún la casa donde vivía, porque tenía una fortuna en su hogar, pero no lo sabía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas cosas? Las dos primeras murieron por tacañas, las tres primeras personas. La cuarta persona, que está incluida en las historias que he contado, estaban pasando una situación muy fuerte, pero el caso de ellos no era porque eran tacaños, sino porque desconocían realmente que eran dueños de esa fortuna de $4 millones. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta mañana de estudiar la carta a los Filipenses? Básicamente, que en nuestra vida como creyentes nosotros podemos pasar por situaciones espirituales o condiciones espirituales semejantes a las que pasaron estas personas que hemos mencionado. En primer lugar, por desconocer los recursos que tenemos para nosotros alimentarnos espiritualmente, o pudiera ser también que aún siendo conocedores de esos recursos que nosotros poseemos, los ignoremos y no hagamos uso de ellos. Situaciones similares pudieran llevar a un cristiano a padecer de una condición espiritual severa al no hacer uso de los recursos que posee. Tales creyentes como los que pudieran compararse a las personas que hemos mencionado en las historias que hemos contado, pudieran verse en peligro de padecer una desnutrición espiritual aguda por desconocer o por no hacer uso de los recursos que nosotros poseemos. La carta a los Efesios, en su intención, nosotros podemos descubrir que fue escrita especialmente para cristianos de esta naturaleza. Y con la ayuda del Señor vamos a ver por qué.
Esta carta a los Efesios es una fuente de riquezas espiritual, de conocimiento, de sabiduría para todo creyente, para todo hijo de Dios, al punto que debido a la abundancia de recursos que contiene esta carta de Efesios, se le ha llamado de diferentes maneras por los teólogos. Algunos la han llamado como el banco del creyente, otros la han reconocido como la chequera del cristiano y algunos han denominado esta carta como el erario público de la Biblia, el presupuesto. Ustedes seguramente han escuchado, al igual que yo, cuando se habla, por ejemplo, en un país donde alguno de los funcionarios hace uso indebido de los recursos que administra, se dice que esa persona hizo un uso indebido de los erarios públicos, o sea, de los recursos que pertenecen al pueblo. Y en este caso, los recursos que pertenecen al pueblo de Dios, a la iglesia, al creyente. También en esta hermosa carta habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas que poseemos, de las herencias y bendiciones que tenemos en Jesucristo y en su iglesia. Esta carta también nos dice cuáles son las personas que nos dice cuáles son las cosas que poseemos y cómo podemos reclamarlas y hacer uso y disfrutar de ellas, de las provisiones que Dios el Señor nos ha dado. Esta carta es bien explícita al hablarnos acerca de ella. En esta carta, la palabra riqueza se emplea en 5 ocasiones. La palabra gracia se emplea en 12 veces. La palabra gloria se menciona 8 veces. Y ser lleno del Espíritu 6 veces. Y la frase clave que encontramos en esta carta de Filipenses es en Cristo o en Él. Cuando dice en Él, está diciendo en Cristo. Esta frase se encuentra alrededor de 15 veces en la carta de los Efesios. También la carta a los Efesios nos muestra que el Señor Jesucristo es la fuente y la garantía de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen. Y también nos dice quiénes tienen acceso a estas riquezas y bendiciones. La palabra de Dios es clara, aún en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 17, la palabra de Dios nos dice que nosotros los creyentes en nuestra unión con Cristo nos hacemos coherederos juntamente con Él, juntamente con Cristo. Que somos un espíritu con Cristo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Es decir, hermanos, que cuando estamos en Cristo, cuando alguien está en Cristo,
Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 11, que Él, Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esos son algunos de los privilegios que poseemos por estar en Cristo. Si yo preguntara aquí, ¿quiénes desean ser ricos? Posiblemente todos desearíamos ser ricos. Pero quizás podemos anhelar las riquezas de este mundo ignorando que espiritualmente nosotros somos más que ricos. Somos coherederos juntamente con Cristo. Podemos disfrutar de su compañía, podemos disfrutar de sus bendiciones, disfrutamos de sus provisiones, disfrutamos del privilegio que el Señor Jesucristo nos llama hermanos. Y esto no es cualquier cosa. También la carta de los Efesios nos enseña que el Señor Jesucristo está dispuesto a hacernos partícipe de todo lo que Él es y todo lo que Él posee. Que tenemos juntamente con Él una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los creyentes. Nuestras riquezas, todas y cada una de nuestras riquezas están basadas en la gracia de Cristo, la paz de Cristo, la voluntad de Cristo, beneplácito de Cristo, su propósito, su gloria, su herencia, su llamamiento, su poder, su amor, su hechura, su espíritu, sus dones, su sacrificio, su fuerza y su armadura. No tenemos ningún mérito. Todo el mérito sea dado a nuestro Padre y al Cordero. También la carta a los Efesios nos habla acerca del misterio de la iglesia. Se enfoca básicamente en la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo funcionan los creyentes dentro de la iglesia? Nos habla también acerca del misterio que había sido escondido, según dice Pablo en ella. O sea que hasta el momento de la revelación que el Señor hace a través de esta carta, el misterio que no había sido aún revelado, de que los gentiles también somos partes del pueblo de Dios, o sea, aquellos que no somos judíos. Todas estas verdades las encontramos en la carta a los Efesios. Ahora bien, ¿quién es el autor de la carta a los Efesios? Si hablamos del autor, básicamente tendríamos que decir que el autor es Dios, el Espíritu Santo, porque proviene de Él, fue que la inspiró, pero fue escrita a través de una persona, y esa persona fue Pablo, el gran apóstol Pablo. El nombre original de Pablo era Saulo o Saúl, y se cree que ese nombre le fue puesto
en honor a Saúl, el primer rey de Israel, quien pertenecía a las tribus de Benjamín y fue la persona más notable, el rey Saúl, de esa tribu de Benjamín. Saulo, o Pablo, en ese momento Saulo recibió una excelente educación secular. Él fue formado en una profesión, una carrera que hoy se conoce como humanidades. Aparte de eso, se convirtió en rabino, fue formado por el gran Gamaliel, estudió bajo los pies, bajo la supervisión, bajo la enseñanza del rabino Gamaliel. También Saulo se convirtió en el líder anticristiano más aguerrido de su tiempo. Él odiaba, respiraba odio, crueldad contra todo lo que oliera a cristianismo. Él también se convirtió en un prominente miembro del Sanedrín, que era el concilio gubernamental judío en Jerusalén. Eso es un equivalente de lo que conocemos hoy como la Suprema Corte de Justicia. Eso era el Sanedrín. Pablo fue tan ilustre que él era un miembro de ese concilio, era un miembro de ese tribunal. Él aborrecía de manera apasionada a los seguidores de Jesucristo. Él se encontraba camino a Damasco para arrestar a algunos de los creyentes cuando el Señor tuvo un encuentro con él. Según nos cuenta la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos del 1 al 8. Luego, durante su ministerio, su nombre pasa a ser el de Pablo, ya no Saulo o Saúl, sino Pablo. Encontramos aquí, en este hecho, que Dios lo hace un hombre nuevo y también le da un nombre nuevo. El libro de Apocalipsis revela también que nosotros los creyentes todos recibiremos un nombre nuevo. En nuestra glorificación, durante la celebración del juicio del tribunal de Cristo, para los creyentes, a todos creyentes, se le dará un nombre nuevo. El Espíritu Santo, luego del encuentro de Jesucristo con Pablo, es bueno aclarar que Pablo no encontró a Cristo, fue Cristo quien fue a su encuentro, Cristo le encontró a él. Y posteriormente de su conversión, Pablo ejerce su ministerio apostólico y el Espíritu Santo le envió con Bernabé para empezar la empresa misionera más grande de la historia de la iglesia. En ese punto, Pablo empezó su obra como el apóstol especial para los gentiles. Entonces tenemos que Pablo fue quien escribió la carta. Ahora, ¿cuándo la escribió? ¿En qué fecha? Está establecido que en algún momento entre los años 60 al 62
fue escrita. Esta carta no se sabe específicamente la fecha, pero sí se sabe que esto sucedió durante los años del año 60 al año 62 de nuestra era. La carta a Efesios también, de ella han sido descubiertos algunos escritos originales donde no se menciona la frase que tenemos aquí en la introducción que dice a los Efesios, sino dice en donde va el nombre a los Efesios, lo que aparece es una raya en blanco. Y por esa razón muchos entienden que esta fue una carta encíclica, o sea, que no fue dirigida a un grupo o a una persona en específico, sino que fue un documento que se elaboró y fue enviado para ser leído en varias iglesias, en este caso en todas las iglesias de Asia Menor, que quizás posiblemente Efesios fue la primera ciudad, la primera iglesia donde la carta se leyó, y por esa razón lleva el nombre de Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Hablamos acerca del apostolado de Pablo y ahora vamos a ver, en primer lugar, en el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios, donde la palabra de Dios declara: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo reclama ser el escritor de esta carta a los Efesios, pero aquí hay un detalle importante, y es que Pablo se denomina apóstol de Jesucristo, pero también él dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, que Pablo aquí está reclamando a algunos que dudaban de su apostolado. Ya nosotros conocemos acerca de esto, que él no fue constituido apóstol por la voluntad de ningún hombre, ni por ningún mérito que poseyera por sus estudios seculares, ni tampoco por su condición de ser un rabino, sino, como nosotros conocemos en otros pasajes de las Escrituras, donde Pablo dice que todo eso él lo tenía por basura para ganar a Cristo. Cuando Pablo conoce al Señor Jesucristo, cuando se encuentra con Cristo, cuando decide ser un seguidor de Él, todos esos méritos que él poseía, él lo consideró como nada. Y declara él para ganar a Cristo. Es decir, que su apostolado fue no por ningún mérito que él poseyera, no por la voluntad del concilio, no por voluntad de ningún hombre, sino la voluntad de Dios. Pablo escribió con la autoridad de un apóstol, y la palabra apóstolo, de donde viene la palabra apóstol, significa enviado, y en el Nuevo Testamento se emplea como un título oficial de los hombres a quienes Dios escogió de manera única y exclusiva como las capas fundamentales de la edificación de su iglesia. Algunos de los deberes de un apóstol era predicar el evangelio, enseñar y orar,
obrar milagros, establecer a los demás líderes de la iglesia, sembrar nuevas iglesias, y también uno de los privilegios que ellos poseyeron como sus deberes fue que ellos contribuyeron a escribir la palabra de Dios. Además de los 12 apóstoles y Matías, que fue quien sustituyó a Judas después de su muerte, Pablo fue el único apóstol adicional que existió y que existirá. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que no hay más apóstoles. Cuando ustedes oyen hablar del apóstol fulano de tal, la apóstola fulana de tal, eso es una herejía, eso es una ofensa a Dios. Ya toda la revelación que Dios hizo está hecha, no hay revelaciones nuevas. Ya la iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles y no hay más fundamento, porque el único fundamento es el Señor Jesucristo. No hay apóstoles nuevos. Dentro de los requisitos que Dios dio para constituir a alguien apóstol, uno de ellos era que debía haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Y ninguno de los apóstoles que se autodenominan hoy en día poseen ese requisito. Pablo poseyó este requisito porque cuando el Señor le encuentra, el Señor le lleva a los cielos y él vio al Señor Jesucristo resucitado en el cielo. Por eso es que cuando él habla de testimonio, de ese testimonio, él dice, si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero él dice que él vio cosas que no le era permitido hablar, no le era permitido decir. Pablo vio al Señor Jesucristo crucificado y por eso él reunió todas las condiciones que Dios exigió para que alguien pudiera ser constituido apóstol. Es decir, que Pablo es el último de los apóstoles. Ya no hay más. Los que aparecen por ahí son falsos apóstoles, pero no verdaderos apóstoles. Entonces, hemos visto que Pablo dice que fue constituido apóstol solamente por la voluntad de Dios. También, en el mismo versículo 1, la parte B, dice que a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles. Aquí Pablo da dos designaciones al creyente o a los creyentes. Él se refiere a los creyentes como santos y también como fieles. Desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos a quienes Él ha hecho santos. Y desde el punto de vista de los hombres, los creyentes son aquellos que son fieles porque han confiado en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Todo cristiano es santo porque todo cristiano ha sido apartado. La palabra santo lo que significa es apartado. Todo cristiano ha sido apartado para Dios y hecho santo no por mérito propio, no por justicia propia, sino por la justicia perfecta de Cristo, que ha sido puesta
en su favor. Es la justicia de Cristo. Nosotros no somos santos, ni fieles, ni cristianos, por nada que poseamos, ni que hayamos hecho, sino por la justicia perfecta de Cristo, la cual Dios ha puesto en nuestro favor. Es como si yo tengo una deuda con uno de ustedes y va el hermano José Luis y paga esa deuda, la deuda mía. Yo no he pagado nada, pero tampoco debo, porque ya alguien pagó la deuda que yo tenía. Eso mismo sucede con la imputación de la justicia perfecta de Cristo en favor del creyente. No es por mérito propio, no es porque seamos buenos, no es porque hayamos hecho nada bueno. Es la justicia perfecta de Cristo y no el carácter ni los logros de una persona, sin importar cuán grandes parezcan a la vista de los hombres, la que nos hace santos y la que nos hace fieles. Lo que establece a todos los creyentes como uno de los santos de Dios y de los fieles de Dios es la justicia perfecta de Cristo, la cual es aplicada en su favor. En el versículo 1, también en la parte B, nos dice gracia y paz a vosotros. Versículo 2a, versículo 2, parte A, gracia y paz a vosotros. También Pablo nos habla aquí de una bendición doble que posee el creyente, gracia y también paz. Este era un saludo común entre los cristianos de la iglesia primitiva. Gracia es la gran bondad de Dios hacia aquellos que sin merecer su favor divino han depositado su fe en su Hijo Jesucristo. Eso es gracia. Saludar a un hermano o hermana en la fe de este modo es mucho más que desear su bienestar general. Es mucho más amplio el significado de este saludo. No sé si en ocasiones ustedes han saludado a una persona, a un creyente, usted le dice Dios te bendiga, y usted ve a esa persona como que le responde gracias, pero como de una manera despectiva. He visto eso en varias personas. O sea, ni siquiera responden amén, como es típico dentro de los cristianos, sino que dicen gracias de una manera fría. Eso es un desconocimiento de lo que implica ese saludo, la bendición de Dios para nosotros. Cuando alguien de corazón sincero nos dice a nosotros, Dios te bendiga, eso es algo que no es comparable con nada en este mundo, la bendición de nuestro Dios. Es un reconocimiento de la gracia divina en la que nos mantenemos firmes y que nos ha hecho miembros mutuamente del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo un hermano, lo que está reconociendo un hermano cuando nos saluda y nos dice Dios te bendiga. Entonces, también, finalmente, en la parte B del texto que estamos leyendo, la palabra de Dios dice,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál es la fuente de la paz y de la gracia que nosotros poseemos? Dice aquí el apóstol Pablo que la fuente de esa paz y de esa gracia que nos ha sido dada proviene de Dios el Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí se habla aparentemente de dos fuentes de donde proviene la gracia que nosotros poseemos. Cuando él dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, podemos nosotros pensar, ok, son dos fuentes. La gracia proviene de Dios el Padre y la gracia proviene también del Señor Jesucristo por separado, pero no es así, mis hermanos. La fuente la fuente doble de la bendición que se nos menciona aquí y que debe animarnos a nosotros en nuestro peregrinar hacia la patria celestial es la misma que Pablo proclama como la fuente de su apostolado. Dios el Padre y del Señor Jesucristo. No se trata de dos fuentes separadas y distintas, sino de dos manifestaciones de la misma fuente. Seguro nosotros, cada uno hemos tenido de ver una cascada y vemos que un chorro grande de agua desciende de esa cascada, pero esa cascada viene de una fuente, el manantial original, que es que la produce. Pero nosotros no vemos la fuente de donde proviene el agua, nosotros lo que vemos es el resultado cuando el agua cae. Eso mismo sucede con la fuente de donde provienen nuestras bendiciones. Lo que está diciendo ahí, cuando nosotros vemos la fuente, por ejemplo, de donde viene, nosotros vemos el agua que proviene de la fuente, no estamos viendo agua y fuente, nosotros estamos viendo agua, ¿verdad? Y eso mismo sucede para una correcta interpretación de esta declaración cuando dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que está haciendo es un reconocimiento, una declaración de la deidad del Señor Jesucristo. Él está diciendo que el Señor Jesucristo es Dios igual que Dios el Padre. Esa es la enseñanza correcta de este texto. No se trata de dos fuentes separadas y distintas, sino de dos manifestaciones de la misma fuente. Y ya aquí la expresión indica que el Señor Jesucristo posee la misma divinidad que posee Dios el Padre. Ahora, ya finalmente, ¿cuál es el mensaje que nosotros podemos aprender de esta introducción a la carta de los Efesios que hemos visto en esta mañana? El mensaje de Pablo a lo largo de esta introducción, y no solamente de esta introducción, sino de todo el contenido de la carta de los Efesios, es que los creyentes podamos entender y experimentar en mayor profundidad y plenitud todas las bendiciones otorgadas por su Padre Celestial y su Hijo y Salvador nuestro, el Señor Jesucristo.
Esta carta es rica en contenido y exponernos a ella nos ayudará a descubrir y para muchos de nosotros entender algunas cosas que ya hemos descubierto a través de ella. Nos ayudará aún más en nuestras limitaciones a entender el propósito por el cual todas estas enseñanzas, todas estas doctrinas que encontramos aquí acerca de quién es Cristo, acerca de su iglesia, acerca del creyente, cómo debe comportarse un creyente en la iglesia, cómo pelear la batalla a la cual hemos sido llamados en el capítulo 6 de la carta. Nos habla acerca de esto, que hemos sido llamados a una batalla, los creyentes, estamos en una guerra espiritual y esta carta nos da muchas herramientas que son útiles para nosotros eficazmente pelear la carrera que tenemos por delante y llegar hasta el final con la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Ya de la semana próxima en adelante, si Dios quiere, empezaremos a ver en detalle el contenido de esta carta. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, te damos las gracias nuevamente, porque aún siendo nosotros personas indignas, personas, Señor, incapaces y muchas veces con nuestras almas abatidas, confiando en ese Dios suficiente, en nuestro Señor Jesucristo, podemos pararnos delante de tu pueblo y poder hacer uso de tu palabra. Que lo que hemos hablado aquí en esta mañana sea de beneficio para nuestras almas y que el Señor Jesucristo siga siendo glorificado y exaltado entre nosotros. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y ayúdanos. Y en su nombre te lo suplicamos. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.